Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros en Acción Positiva. Estamos en Radio Infinita, estamos en Facebook Live, estamos en televisión, estamos buscando todas aquellas formas en las cuales nosotros podamos llevar y compartir información a los guatemaltecos sobre puntos sumamente relevantes relacionados con la vida nacional. Uno de los puntos que se menciona prácticamente todos los días y que todo el mundo habla de ello, algunos echan glorias que no les tocan y algunos señalan que qué bien va la economía, pero que no toman en cuenta por qué va bien esta economía. Entonces, el tema que hoy vamos a platicar es sobre, uno, nuestros migrantes que verdaderamente son hermanos que están afuera luchando, amando a su Guatemala y que la mantienen viva gracias a nuestro segundo tema, que son las remesas familiares. El hecho que, por ejemplo, en un dato importantísimo, el envío de los migrantes guatemaltecos ha impuesto récord todos los años desde que se llevan registros. Y el dinero es, junto a las exportaciones, la principal fuente de la economía del país. El envío de remesa familiar de los emigrantes guatemaltecos, en su mayoría los radicados en Estados Unidos, creció un 41.7% en los primeros 4 meses del 2021, en relación al mismo periodo del año 2020, informó el Banco de Guatemala. Obviamente, todos los números, todos los datos deben ser analizados, porque simplemente como suenan, hay que tener un análisis para saber y por qué. Pero tal vez quisiera yo también señalar una noticia que salió recientemente en los medios y en la cual, por ejemplo, menciona y dice: Guatemala incrementó un 12.9% el ingreso de divisas por sus exportaciones al mercado internacional en el primer trimestre del 2021 en relación al mismo periodo del año anterior. Creo que eso es excelente. También demuestra pues esa pasión, esa vocación de trabajo que tienen los guatemaltecos. Pero cuando vimos que por un lado 12.9 y por otro lado un 41.7% incrementan las remesas, pues decimos, bueno, espectacular lo que estamos recibiendo por parte de estos hermanos guatemaltecos con sus remesas. Pero para hablar sobre este tema, que voy a presentar a dos distinguidos invitados que me acompañan. El licenciado Víctor Hugo Mérida. Licenciado Víctor Hugo Mérida es chairman de la Cámara de Comercio Metro Hispana de Los Ángeles y tienen una ONG que se llama Oficina de Comercio en Guatemala. Fue presidente de Conguate y de las mesas comunitarias en Los Ángeles. Bienvenido, licenciado Mérida. Qué gusto tenerlo acá en Acción Positiva. Gracias y disculpe, me llamo Hugo Mérida, Hugo Valdemar Mérida, pero así seco, Hugo Mérida, y gracias por la presentación. Estoy para servirles. Desde Los Ángeles, California, donde he residido casi 5 o 6 décadas ya, así que se imagina el conocimiento que tengo, no solo en el tema norteamericano, sino en el tema empresarial y adicionalmente el tema migrante. Así que, muchísimas gracias, licenciado Hugo Mérida. Disculpe ese primer error, creo que no me había puesto bien los anteojos al principio, pero bienvenida, licenciado Hugo Mérida. Y por otro lado, pues le doy la bienvenida al licenciado Ricardo Rodríguez. Él es economista, graduado de la Universidad Rafael Andívar y con maestría en Economía Política de la London School of Economics de Londres en el Reino Unido. Analista económico senior desde febrero del 2019 de Central American Business Intelligence y más de 10 años de experiencia como analista económico en distintas instituciones. Ambos invitados tienen un currículum mucho más extenso, pero me limité realmente a señalar lo más destacado. Así que bienvenido también, licenciado Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Acción Positiva. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto saludarlos y a todas las personas que nos estén escuchando y viendo en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, pues como yo decía al principio,
voy a tal vez dirigirme primero al licenciado Rodríguez, el hecho de ese incremento, diríamos, espectacular, si nos vamos a los números, que ha tenido las remesas familiares enviadas desde Estados Unidos en estos primeros 4 meses del año. Incluso el año 2020 quedó por arriba del año 2019, a pesar de que fue en plena crisis del COVID. ¿Cómo se visualiza esto, licenciado? Sí, y qué bueno que empezamos con esa pregunta porque nos permite como delimitar todo el marco de lo que está sucediendo. No vamos a restarle importancia a ese crecimiento impresionante que están teniendo las remesas y que ya tuvieron el año pasado, y como bien lo decía, en plena pandemia. O sea, en el caso de Estados Unidos, en el peor golpe económico que tuvieron en 70 años o en más de 70 años, las remesas crecen en la magnitud que crecieron, que fue alrededor de 8%, pues fue impresionante y una muy buena noticia para Guatemala porque pues mantuvo muy bien el consumo de más de 1.5 millones de familias directamente beneficiadas con las remesas. Ahora, el 40% de crecimiento que se ve este año, sí vale la pena contextualizarlo como un fenómeno también aritmético. O sea, obviamente es 40%, pero porque al mismo momento el año pasado, en el mes de abril, las remesas caían 20%. Entonces, cuando comparamos el monto de ahorita contra esa caída impresionante que sí tuvo, porque las remesas, eso sí vale la pena recordarlo, las remesas sí cayeron el año pasado, solo que fue en un periodo muy corto de tiempo, abril, mayo, junio creo que todavía fueron números rojos, y de ahí pues empiezan a crecer. Entonces, sí vale la pena entender que este 40% de crecimiento es lo que vamos a ver en muchas cifras económicas cuando las comparemos contra el golpe del COVID, porque cuando empieza el COVID en marzo, abril, mayo, en la mayoría de cifras económicas vamos a ver una caída tan fuerte que cuando lo comparamos con los datos que vemos en este año, pues obviamente generan esos crecimientos sustanciales, ¿verdad? Entonces solo quería hacer esa acotación porque, pues, o sea, ese 40% de crecimiento tal vez suena muy exagerado, pero es por eso, por esa caída que tuvimos en meses anteriores. Ahora, como le digo, eso no resta la importancia de un crecimiento impresionante, de nuevos récords. O sea, ahorita pareciera que cada mes o cada 2 meses vamos a ir estableciendo nuevos récords. Ahorita creo que está en alrededor de 1.287, creo que es el dato, 1.300, redondeémoslo, millones por mes, algo que pues, en años anteriores no veíamos, y pues sigue siendo algo muy impresionante y sin duda uno de los pilares de la economía guatemalteca. Muchísimas gracias, licenciado. Ahí vamos a poner ahorita una gráfica en la cual se ve pues que las remesas familiares son tan importantes en el sentido de que, por ejemplo, Guatemala es el segundo lugar en los países de Latinoamérica en cuanto a la recepción de estas remesas familiares. Indudablemente México es el número 1, pues está por su cercanía a Estados Unidos, pues nosotros somos la segunda país de recibir esas grandes cantidades. Entonces, pues obviamente la remesa familiar es sumamente importante para nosotros. Ahora, licenciado Hugo, obviamente cuando se menciona que nuestros migrantes allá estuvieron en medio de esta pandemia, de esta situación, sabemos que más o menos los números no son exactos, pero se habla de unos 3 millones de guatemaltecos allá, de los cuales probablemente el 50% no tiene papeles, no es totalmente legal. ¿Cómo hicieron estos migrantes para enfrentar esa situación? Porque me recuerdo pues que muchos lugares vedaban el acceso, muchos lugares no los querían aceptar porque peor que antes, sin papeles. ¿Cuál fue la reacción de nuestros guatemaltecos que lograron ellos salir adelante y dar ese ejemplo de lo que nos está mencionando el licenciado Rodríguez, de que están enviando tanta divisa aquí a Guatemala? No estamos oyendo al licenciado, disculpen. Disculpe. Sí,
Les decía de que no me sorprende, al contrario, me aclara los puntos que el licenciado Rodríguez puso al mencionar que el año pasado no hubo ese crecimiento de remesas de los meses de abril, de marzo a mayo más o menos, y es entendible. Aquí ocurren tres fenómenos. El primero es la necesidad de sobrevivencia de las familias de los migrantes en Guatemala. Ellos son los que prácticamente empujan a sus familiares acá localmente, a nivel nacional, a buscar de una u otra manera los recursos para enviarlos a Guatemala. Ahora, ¿de dónde vienen estos recursos? Esa es una de las cosas más importantes y que muchos se pierden en esto. Precisamente hasta abril o mayo no habían habido el apoyo económico de los gobiernos, gobiernos municipales, estatales y federales. A partir de junio, julio, empiezan a enviarles el apoyo económico a casi todos los que llenan impuestos en Estados Unidos. De una u otra manera, algunos son ya residentes ciudadanos. Yo creo que aquí hay, por lo menos, hay unos 2 millones de guatemaltecos ya que residen, si no legalmente, tienen una conexión directa con familiares que ya son residentes y así ellos logran no solo conseguir trabajo, sino que también recibir esos recursos. Les recuerdo que fueron tres remesas las que recibieron, lo que le llaman acá el rebate. El primero fueron $1,200 por persona, por familia. Es decir, que normalmente las familias aquí oscilan entre las 3 y 6 miembros de familia. ¿Se imaginan la cantidad de recursos que recibieron en ese momento, en la primera remesa, que llegó aproximadamente entre junio y septiembre? Posteriormente vino otra remesa en el mes de noviembre de $600 por familia. Estamos hablando de una cantidad bastante considerable. Y si ustedes han oído las noticias, claro, se asignaron 2 o 3 trillones de dólares para esto, para apoyar a las familias y resolverles el problema que tenían por la pérdida de trabajos. Adicionalmente está el seguro de desempleo, que ese es un recurso automático y ese se amplió hasta la fecha. Ese empezó en enero del 2020 y hasta la fecha están dando recursos más de los debidos. Normalmente se reciben aquí en California se reciben $167 semanales, pero adicionalmente en el principio estaban dando aproximadamente entre $500 y $600 además de esas cantidades. Ahora están entregando como $300 más los 167. En total reciben semanalmente $467 a $480 semanales estas familias por cada persona que ha trabajado y que está asegurado. Esto no tiene nada que ver con el tema de sus reservas como trabajador. Esto fue un agregado a lo que ellos ya estaban recibiendo. Así que no me extraña las grandes cantidades que han salido, no necesariamente solo para Guatemala, sino para muchos países que reciben estas remesas familiares. Así que son 3 puntos importantísimos en ese aspecto. Muchas gracias, licenciado. Pues mire, una explicación bastante lógica, ¿verdad? En alguna forma, pues nosotros estamos también siendo beneficiados por esa ayuda que también está llegando entonces a nosotros en una forma de cascada, por así decirlo. Pero, por ejemplo, licenciado, acá estamos nosotros viendo que en el último reporte licenciado Rodríguez, en el último reporte que tenemos nosotros
el empleo en Estados Unidos, se encuentra que la tasa de desempleo aumentó, al contrario de lo que esperaban que sucediera. ¿A qué cree usted que se debió esto, licenciado Rodríguez, y cómo va a impactar, si en alguna forma impacta a las remesas? Sí, bueno, lo que es importante entender es que todavía estamos en un proceso de recuperación económica a nivel mundial. Hay unos países que van saliendo más rápido que otros, digamos, a nivel, por ponerlo, por contextualizarlo, a nivel centroamericano, Guatemala, pues pareciera ir saliendo mucho más rápido de la crisis que otros países vecinos nuestros, y igual Estados Unidos. Pues siendo un país tan grande, también hay unos estados que están saliendo más rápido que otros. Por ejemplo, solo para poner algunos ejemplos, en estados en donde pues, es relevante por la población de origen guatemalteco, por ejemplo, el desempleo en California todavía continúa alrededor de 9%, un poquito menos, mientras que en el caso de la Florida es de 4.8%. Entonces, ahí hay variables o varianzas muy, muy fuertes, digamos. California, Nueva York, e incluso Illinois, que también es un estado con bastante presencia de guatemaltecos, son niveles de desempleo todavía fuertes y muy altos comparados con cómo estaba antes de la pandemia, porque antes de la pandemia, por ejemplo, era de alrededor de 3.5%, entonces sí es un salto muy fuerte. Ahora, sí hay que entender que todavía, incluso en esos estados en donde todavía está alto, es muchísimo más bajo de lo que llegó a ser hace un año. Me refiero a los meses de marzo, abril del 2020, en donde, por ejemplo, el desempleo en California fue de 16.4%. Entonces, ya hablar de 16 contra 9% significa que ya hay muchísimas más personas trabajando de las que habían hace un año, cuando fue lo peor de la pandemia. Y si a eso le sumamos que pues, las personas que están desempleadas están teniendo los beneficios que nos contaba el licenciado Hugo, y todas las personas que están recibiendo esas transferencias del gobierno, pues obviamente lo que se entiende es de que las personas de una u otra manera pues tienen recursos, y obviamente pues con sus carencias y con los golpes que el COVID tuvo, pero las familias están teniendo esos recursos, y parte de esos recursos los están mandando hacia Guatemala, a sus connacionales aquí en Guatemala. Muy interesante, muy interesante. Ahí tenemos una gráfica en la cual estamos enseñando este ingreso dependiendo del estado, ¿verdad? Obviamente, del país de donde más recibimos nosotros es de Estados Unidos de América, mucho menos de México, de otros países. Y aquí en la gráfica también, que ustedes espero estén viendo en sus pantallas, reiterando lo que mencionaba el licenciado Rodríguez, lo que mencionaba el licenciado Mérida, en el sentido que California, Nueva York, Florida, etcétera, son de los estados en los cuales hay mayor presencia hispana, y obviamente mayor remesa o mayor cantidad de remesas que están saliendo de allá. Y pues estas tasas de desempleo no esperadas, en alguna forma, licenciado Rodríguez, se ha mencionado que pudieran también estar desintensivando la búsqueda del empleo por parte de los americanos. ¿Sería esto una posibilidad, que al recibir ellos este apoyo financiero estuviera motivando negativamente la búsqueda del empleo? Mire, ahí vale, o sea, yo creo que este probablemente sea tema de otra discusión, porque es un tema en sí mismo, pero sí es un poquito peligrosa la política que se está implementando ahorita en los Estados Unidos, porque pues, tiene sus costos, ¿verdad? Un costo no deseado, una externalidad negativa puede ser esa, de que pues, las personas encuentran más atractivo subsistir de los seguros de desempleo y de los programas estatales que del desarrollo de una actividad productiva. Y en segundo lugar, porque esto tiene un costo muy alto en el tema de inflación, que es otro, como le digo, creo que esa es otra explicación de una hora que pudiéramos tener sobre cómo esto está impactando en los precios, que lo vamos a ver más adelante, los precios de insumos como el maíz, como el trigo, insumos de construcción como el acero, como la madera, están en precios históricos o de los más altos de los últimos 5 años, y en mucho tiene que ver con esos programas monetarios que está implementando Estados Unidos,
que se están llevando a cabo vía impresión monetaria de la Reserva Federal, y eso pues tiene sus costos, ¿verdad? Entonces, obviamente en el tema que nos reúne hoy, que es el tema de remesas, estos programas son positivos para Guatemala porque generan más recursos que están entrando hacia el país y pues dinamizan la economía nacional, pero tienen sus costos también, ¿verdad? Uno pudiera ser el que comentaba del desincentivo a trabajar, a realizar actividades productivas, y el otro, pues, el problema que está causando en los precios mundiales. Bueno, y obviamente muchos precios mundiales incluso están saltando. Se refiere de mucha industria en Estados Unidos que se ha quedado sin mano de obra exactamente por este incentivo que ha funcionado negativamente, pues, ¿no? Pero claro, no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel de Estados Unidos. Por ejemplo, licenciado, de nuevo, Rodríguez, ahorita había una noticia reciente en la cual hablaba que el Producto Interno Bruto de la China andaba por el 18% en un rebote espectacular. Y pues obviamente 1.500 millones de habitantes de ese país o más, con una clase media sumamente grande, genera mucha demanda de productos como maíz, como carne, etcétera. Esto va a contribuir con ese incremento de los costos que usted menciona. Sí, la verdad que el fenómeno de China es bien interesante. Ellos, o sea, obviamente para todos los amantes de la democracia, pues países autoritarios como China, pues tienen sus problemas en el tema político, pero eso les llevó a poder manejar la pandemia muchísimo más rápido de lo que otros países pudimos haberla mejorado, al punto que ellos pues ya el problema ya no es la pandemia, pues ellos, de hecho, como bien lo mencionaba, su economía va andando bien y sus estadísticas de contagios se han reducido muy fuertemente. Obviamente eso crea entonces un cuello de botella porque tenemos a una de las 3 principales economías mundiales en un proceso de dinamización económica fuerte, demandando fuertemente productos que el resto del mundo no puede suplir porque pues, todavía estamos lidiando con una pandemia. Entonces, esto está creando sus propios problemas en temas de transporte marítimo, en temas de poder suplir pedidos y contratos, y entonces eso está impulsando en parte al alza del precio de todos estos productos, ¿verdad? Pues muchas gracias, licenciado. Pues obviamente cuando los migrantes van allá, trabajan, se exponen, hacen este viaje, muchos de ellos en una forma ilegal y tienen que sufrir pues muchas consecuencias. Pero al final, ahí está esta remesa. Pero, por ejemplo, yo tengo acá una gráfica que vamos a mostrar y dice, ¿por qué emigran los guatemaltecos? Aquí la vamos a poner en la pantalla en este momento. Pero, por ejemplo, licenciado Mérida, ¿por qué emigran los guatemaltecos, diría usted? Ahí creo que pusimos una que dice la ocupación de los migrantes en el exterior, pero no es esa. Queremos la que dice por qué migran los guatemaltecos al exterior. Por favor, licenciado Mérida. Mire, ese es un tema sin debatir, pero debatible, por decir así, porque en su mayoría salen por cuestiones económicas, porque no tienen trabajo, porque tienen problemas en sus comunidades, por decir así, las maras. Esas son las quejas constantes, que las maras les han exigido cuotas y que ellos no pueden aguantar ese costo, que no pueden encontrar trabajo y que si encuentran trabajo también los salarios son extremadamente bajos. Y finalmente, después de no encontrar trabajo, tienen que emigrar, y el tráfico de allá para acá es de lo más horrible que yo he visto. Sin embargo, yo platicaba con uno de ellos y me decía claramente, mira, si me voy a morir en Guatemala, prefiero tratar de llegar a Estados Unidos y vivir el sueño norteamericano, y si me muero, pues me muero tratando de hacerlo, y no que me vayan a matar allá de la forma que menos yo puedo esperar. Esa es la razón principal. Y aquí, claro, vienen a sufrir muchísimo también. No es una vida sencilla la que llevan. Antes era fácil. Ahorita para encontrar un trabajo le llevan entre 6 y 8 meses a un migrante, si es que encuentra trabajo. Así que esas son las bases del tema económico.
la violencia que existe en Guatemala. Digamos, el tema de la corrupción es, entre comillas, secundarios para el que migra, porque ellos son hasta cierto punto a un nivel de sobrevivencia. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Aquí vemos, pues, tenemos una gráfica acá también, en la cual la ocupación de los migrantes cuando están ahí en Estados Unidos o en el exterior, vamos a poner la gráfica. Por ejemplo, trabajo no calificado es el 24.3%, oficiales, operarios y artesanos es el 22%, agricultura un 15%. Es decir, que hacia esas áreas es principalmente en las cuales los migrantes están trabajando, y tenemos otras áreas más técnicas, en oficinas, ventas, etcétera, pero las más importantes son pues esas áreas que no tienen necesidad de una preparación en particular. Ahora, cuando el migrante está allá, ¿qué tan fácil le es, licenciado, el enviar o no enviar su remesa? Porque aquí la decidimos, dice que bueno, todo el mundo, por ejemplo, el licenciado Rodríguez nos mencionaba que es ya un 15% del PIB. Las exportaciones andan por lo mismo, y las exportaciones tienen un tremendo costo. En el caso de los migrantes, la remesa es un gran costo social, ¿verdad? Eso que la familia se separa, las gentes están lejos unos de otros, pero prácticamente costo económico en sí no tiene, solo ese tremendo costo social. Pero, ¿qué tan fácil le es a un ilegal mandar una remesa? ¿No se expone cuando manda la remesa, licenciado? Mire, ahí no hay ninguna exposición, donde el problema esencial acá es de que prácticamente se quedan sin comer acá, especialmente esos que entraron hace 5 a 8 años, son los que más sufren para enviar el dinero, para juntar ese dinero, hacen unos malabares. El enviar, aquí hay desde un Ban Rural a un Granite Thompson, y hay tantas formas de enviarlo que es súper sencillo. Especialmente California, que es un estado santuario. Acá la policía no le va a molestar, acá migración rara vez molesta, y existe esa gran apertura. El costo, claro, económico solamente es lo que se le paga al que hace la transferencia, que oscila entre los 9 a 20 dólares por envío. Ese es el único costo, pero volvemos a la pregunta. No tiene ningún problema en ese aspecto. El problema es recaudar, juntar ese dinero que les cuesta. Es un sacrificio enorme el que tienen que hacer estas personas para enviar el dinero a sus familias. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Acá tenemos una gráfica que les vamos a mostrar también, y habla sobre quiénes son los beneficiarios de esta remesa. Una vez que la remesa llega a Guatemala, pues obviamente van principalmente a la familia, principalmente van a los padres, a los esposos, a los hermanos, y obviamente todas estas entran normalmente de una forma mensual, que ahora estamos viendo que cada vez es más importante. Y también tenemos otra gráfica que habla sobre el destino de estas remesas. Si podemos poner la que habla del destino de estas remesas, vamos a ver que una gran cantidad de estas remesas van dirigidas al consumo. Licenciado Rodríguez, primero, obviamente ya nos explicaba el licenciado Mérida que allá no hay un problema importante o un problema significativo en el sentido de hacer el envío. Hay muchas oficinas, hay muchas agencias, incluso bancos nacionales que lo facilitan tremendamente, Ban Rural, por ejemplo, pero ahora cuando llegan a Guatemala, pues entran a través del sistema bancario, pero se calcula que el costo aproximadamente de enviar esas remesas son un 5% aproximadamente del valor de la remesa. Si hablamos de 1.000 millones, estamos hablando de 50 millones de dólares. Obviamente, licenciado Rodríguez, esto también se vuelve un negocio importante para los bancos, para las agencias, para los que lo transportan. Sí, no, por supuesto, o sea, con la cantidad de recursos que están viniendo, que ya bien lo contextualizaba, estamos hablando
de un monto muy similar y que muy probablemente van a estarse peleando, por llamarlo de alguna manera, en los siguientes años entre las remesas y las exportaciones como el principal ingreso de moneda extranjera o de divisas. Pues obviamente es muy atractivo para el sistema financiero y por eso no es sorprendente ver que cada vez van saliendo más alternativas de transferencia de estos fondos. O sea, yo en la parte del mecanismo de transferencia no soy experto y el licenciado Mérida nos podrá corroborar, pero digamos hace unos años pues era muy común escuchar de las empresas formales de transferencia de remesas como el mecanismo utilizado muy comúnmente para el envío de las mismas. Ahora ya sabemos que la mayoría de entidades financieras tienen de alguna manera su mecanismo de transferencia. También incluso las empresas de telefonía están facilitando el envío de remesas o remesas en especie a través de compra de tiempo de aire. O sea, creo que lo que vamos a ir viendo en los siguientes años y más temprano que tarde es esos mecanismos adicionales, ya sea a través de fintech, de empresas de IT respecto a temas financieros, o cualquier otro mecanismo para transferencia de estos recursos, porque cada vez es más apetecible. O sea, estamos hablando de cuando ya este mercado es de 11,000 millones de dólares y creciendo a 10% o 12% cada año, pues obviamente se va haciendo más apetecible para que más empresas vayan entrando en el juego y que probablemente también se vayan viendo más de estas transferencias de remesa en especie o en mecanismos alternativos, por ejemplo, que seguramente van a ir surgiendo en los siguientes años. Bueno, pues yo creo que la banca y todas estas empresas se han puesto muy ágiles en entrar y ser parte de este negocio y obviamente pues tener una ganancia. Claro que ya cuando uno habla de esos niveles de dinero que están circulando mensualmente, 1,200 millones, pues ahí hay mucho dinero que se puede ganar. Vamos a poner de nuevo la gráfica que habla del destino de las remesas familiares, porque yo creo que eso es un punto muy importante que quisiéramos platicar, porque todo este esfuerzo de los guatemaltecos allá, todo esto, como menciona el licenciado Mérida, pues que están muchas veces corriendo riesgos no para enviarlo, pero sí para trabajarlo y para ganárselo, pues obviamente, qué bueno que sea bien utilizado. Según esta gráfica, básicamente el 50% de ese dinero se va para el consumo, ayuda tremendamente a la economía, al movimiento de la economía, ¿verdad? A inversión social se va un 11.8, a inversión y ahorro un 20.4, consumo intermedio un 18. Es decir, licenciado Mérida, ¿hay alguna forma de guiar a quienes reciben estas remesas para que la utilicen en la mejor forma posible y que realmente pues sea positivo todo el dinero y el apoyo que están recibiendo? Mire, es un tema extremadamente controversial. Cuando usted sale de su país para ir a buscar de alguna otra manera la sobrevivencia, no solo la propia, sino también la de su familia, y viene aquí a trabajar y a enviarle esos recursos para que esa familia que prácticamente no tiene de qué comer en Guatemala pueda sobrevivir. No le puede usted pedir de qué manera ese 50% que hablaba se pueda, entre comillas, desviar para temas de ahorros. Es una situación extremadamente difícil. Lo que se ha buscado acá también es de que ese dinero lo ahorren acá los guatemaltecos o los mismos migrantes, pero eso no se da. ¿Por qué? Por las mismas necesidades de la familia. Porque él se vino con una meta y una meta nada más. No tanto de ahorrar, sino de crecer. Pero eso no lo hacen porque no tienen los mecanismos, porque tienen un grupo familiar que los está esperando o que están esperando recibir esos recursos. Ahora, ese por un lado. Hablaba el licenciado Rodríguez del tema del costo de las remesas y cuántos la banca, cómo se ha beneficiado
cobrando estas transferencias, ciertas cuotas por las transferencias. Nosotros hemos tratado de alguna manera de rebajar esos costos y sin embargo hemos enfrentado, y ahora le hablo como migrante, hemos enfrentado el choque bancario que no quieren, porque claro, no les conviene económicamente reducir esos costos. Ya se trató hace algunos años a través de Cámara de Comercio de Guatemala y Cámara de Comercio Metropolitana de Los Ángeles, tratamos de hacer un programa de tarjetas de débito en la cual se estableció una cuenta del migrante con dos tarjetas, una tarjeta maestra y una tarjeta regular, y él se le enviaba a sus familiares en Guatemala y a través de esta tarjeta ellos podían sacar ese dinero a través de cajeros automáticos. Se trató de poner en las sucursales de Cámara de Comercio de Guatemala, que son, me parece, 35 en Guatemala, alrededor del país, se quisieron poner ese tipo de cajeros automáticos, lo cual enfrentamos un rechazo total, no solo a través del sistema bancario, sino que también teníamos que usar el sistema Visa y los diferentes mecanismos para hacer esa transferencia. Fue casi imposible, nos crearon tantos problemas que desistimos de llevarlo a cabo, pero eso tarde o temprano se tiene que llevar a cabo y ahí es donde vamos a enfrentar problemas con la banca central, que es la que más se beneficia de esas transferencias. Ahora, hablamos de los costos entre 9 y 20 dólares para migrantes. Hablemos de lo que se hacen las transferencias normales de banco a banco. Eso es carísimo. Normalmente nosotros enviamos, es la única manera de enviar en cantidades arriba de 2,000, 3,000 dólares. Se tiene que pagar entre 200 a 300 dólares en la transferencia de aquí para allá, y aún así se tiene que pagar otros costos en Guatemala para poder recibir, lo que oscilan entre los 50 y 75 dólares adicionales. Así que enviar una transferencia bancaria a través del sistema es extremadamente oneroso. Únicamente eso quería aclarar y agregar lo que había dicho el licenciado Rodríguez. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado Rodríguez, mire, yo creo que el tema es bien interesante y bien importante. ¿Pudiera usted ampliar un poquito sobre lo que nos ha venido diciendo el licenciado Mérida? Sí, no, y la verdad que, bueno, de ampliar creo que ya no mucho, digamos, creo que ya lo he dejado bastante claro. Obviamente el costo, pues, a medida que la competencia vaya ampliándose, y es mi percepción que se está dando, o sea, hace, no sé, pongámoslo en contexto, unos 10 años, pues no se veían todas estas plataformas de envío de dinero a través de aplicaciones y todo ese desarrollo tecnológico que ha venido dándose, que de a poco va entrando al país. Obviamente eso va a tener sus propios retos, porque pues, mucha herramienta tecnológica puede haber, pero la persona que va a recibir aquí la remesa no tiene un dispositivo de celular con cobertura a internet, y pues, sabemos que la cobertura tecnológica aquí todavía en Guatemala es un reto. Entonces, pues obviamente tendrá sus cuellos de botella, va a tomar su tiempo en masificarse, y por eso todavía pues los costos probablemente todavía sean de alguna manera altos, porque la competencia todavía no ha logrado masificarse. Pero en la medida que esos retos se vayan solucionando, sin duda va a tener más alternativas los migrantes para enviar su dinero aquí, y más alternativas sus connacionales, las personas aquí en Guatemala que reciben las remesas, para poder cobrarlas y hacer uso de las mismas, ¿verdad? Pues sí, definitivamente, como muy claro vemos en esta gráfica, el 50% se va a un consumo directo, ¿no? Porque bien lo decía el licenciado Mérida, la gente está esperando su remesa para su comida, para sus necesidades básicas, sobre todo ahora que, como estamos viendo, ha venido incrementando marcadamente el costo de la vida en Guatemala, porque ese es un fenómeno, no solo en Guatemala, mundialmente, como usted lo señalaba, porque creo que parte del COVID, parte de lo que no nos hemos dado cuenta, es esa escalada que ha venido produciéndose en los costos de una forma bastante generalizada. Pero ahora
Ahora estamos teniendo, pues obviamente hay una nueva presidencia en Estados Unidos. La señora vicepresidenta Kamala Harris viene pronto a Guatemala, ha estado ya en contacto con los mandatarios de acá y pues han estado hablando del tema migración, porque el tema migración es un tema fundamental. Naturalmente que nuestro punto de vista acá en Acción Positiva es de que la migración ha sido también la piedra fundamental para el crecimiento y desarrollo de países como Estados Unidos de América, que prácticamente es un país de migrantes y que se enriqueció cada vez que venía una diferente ola. Vinieron los italianos, los irlandeses, los alemanes, etcétera, y ahora pues estamos viendo la ola latina, la ola nuestra, por así decirlo, México, Guatemala, principalmente ahí presentes. Pero realmente, ¿qué medidas se pueden tomar para que en nuestro país logremos nosotros verdaderamente tener un crecimiento que evite que la gente vaya a migrar? Históricamente las migraciones han existido por miles de años. Siempre ha habido migración de países más pobres a países más ricos. Pero ¿habrá alguna medida o algunas medidas, licenciado, que usted pueda, licenciado Rodríguez y luego licenciado Mérida, qué medidas reales pudiéramos hacer para evitar o disminuir la migración? Sí, bueno, yo creo que sin elaborar mucho o pensar mucho la respuesta, en la gráfica que ponía hace un momento de la motivación de las personas para migrar, en un 80-85% hablaba de temas económicos, falta de oportunidades o falta de empleo, o sea, el 85% era por un tema netamente económico, como bien lo acotaba. O sea, aquí hay otros problemas, hablemos de corrupción, hablemos de cualquier otro tema, pero eso no es a la que la persona de a pie que está migrando le importa. O sea, lo que le importa es poder tener ingreso en su bolsa para poder subsanar sus necesidades, al menos vitales, de ellos y sus familias. Entonces, lo que hay que buscar es cómo hacemos que el crecimiento actual del país, que crece con suerte entre 3.5 y 4% en los mejores años de los últimos 15, 20, eso es insuficiente para que ese crecimiento signifique mejora en las condiciones económicas de la mayoría de la población. Y entonces lo que hay que buscar es que ese crecimiento tenga generación de empleo. ¿Cómo generar empleo? Pues la verdad que lo que hay que hacer, a mi pensamiento, lo que habría que buscar es esas políticas que ayuden que el sector privado pueda crear ese empleo, porque son los únicos creadores de empleo sostenible en el país. ¿Cómo hacemos que más empresas se vengan a establecer a Guatemala, que las que ya están crezcan y se desarrollen? ¿Cómo creamos otros polos de desarrollo que ya no sea Ciudad de Guatemala, sino que podamos descentralizar ese crecimiento de la actividad económica? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo, y creo que es una discusión muy válida y muy importante, porque si no, lo que vamos a seguir generando es lo que estamos viendo al día de hoy, que pues, personas jóvenes en su mayoría vayan saliendo del país, y eso es porque también la estructura demográfica de Guatemala así lo permite, pero eso no va a ser para toda la vida. Ahorita creo yo, a cálculos bastante gruesos, a grosso modo, tendremos remesas garantizadas de alguna manera para los siguientes 10, 15 años, porque nuestros connacionales en Estados Unidos son muy jóvenes, tienen ataduras todavía con personas aquí en Guatemala, pero eso se acaba. Y entonces el día que dejemos de recibir los 11,000, 12,000 millones de dólares y creciendo, pues eso sí le va a pesar al país. Y si en ese periodo no hicimos nada para que las condiciones económicas en Guatemala sean tales que ya no haya necesidad de migrar, sino que el crecimiento económico suceda dentro del país, con industria, con empresas, con un sector agrícola tecnificado, con todo lo que pueda generar empleo masivo para todas las personas dentro de Guatemala, pues eso sería lo ideal, porque si no, como le digo, seguimos dependiendo de algo que para ahorita no suena a problema, pero si pensamos un poco a mediano o largo plazo, en 15 años sí pudiera generar un reto para el país. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. Licenciado Mérida, ¿qué piensa usted? Mire, realmente lo que habla el licenciado Rodríguez es quizá la base del problema existente en Guatemala, y no solo en Guatemala, en otros países que están en desarrollo y que exportan mucho migrante. Ahora,
Esa parte se ha tratado de resolver precariamente a través de los gobiernos anteriores, en Guatemala especialmente, y de los gobiernos norteamericanos que hemos tenido. Desarrollar las economías para no evitar, sino reducir al mínimo la salida de los migrantes hacia otros países. Eso no ha ocurrido en Guatemala ni va a ocurrir en los próximos años. Bien lo puso el licenciado Rodríguez, que 10, 15 años. Por ahí yo creo que es una figura muy apropiada. Sin embargo, el esfuerzo se ha hecho de desarrollar esos polos económicos, y sin ir muy lejos, hablemos del plan de la prosperidad que se planteó en el Triángulo Norte de Centroamérica, que se cayó estrepitosamente, no porque Estados Unidos no hubiera querido, sino porque fue mal manejado por los gobiernos en turno, y especialmente el de Guatemala, manejado el plan de la prosperidad. Nos dimos cuenta de que debió haber sido para los polos que exportan más migrantes. Sin embargo, yo personalmente estuve envuelto en esa situación, que realmente no beneficiaban a los migrantes, sino que beneficiaban a otras comunidades, especialmente a lo que le llaman el Canal Seco de Guatemala, que se ha quedado ahí en el olvido. Ese dinero que se iba a utilizar en aquel momento, que de lo que recuerdo eran $1,000 millones de dólares, jamás salió. ¿Por qué? Porque el empresariado guatemalteco ya tenía sus proyectos y pensaban de que de esa manera iban a desarrollar Guatemala, pero no era esa la razón del por qué el dinero. El dinero era para desarrollar los polos donde están saliendo los migrantes. Hoy va a vicepresidenta Harris, californiana neta, conocedora del tema migrante, porque también es migrante. Y personalmente he estado con ella mucho antes de que fuera vicepresidenta. Ella es muy conocedora de los temas, y yo no creo que los $4,000 millones de dólares que se están asignando para ese desarrollo vaya a hacer algún cambio, si no es que se utiliza de la forma que se ha pensado anteriormente. Sin embargo, llegó ya el señor Zúñiga, me parece que es el representante, Alfredo Zúñiga, el representante de Alfredo Zúñiga, sí. Él llegó y como que lo encerraron el empresariado, y quisieron manejar la situación, y desde aquí estamos viendo nosotros los migrantes profesionales, los empresarios, estamos viendo esa situación, y ya hemos empezado a conversar, especialmente los que somos demócratas, hemos empezado a conversar con nuestros oficiales de gobierno para hacerles ver que vamos a caer en la misma situación del plan de la prosperidad, si no es que ocurren cambios radicales en la forma de invertir ese dinero. ¿Cuánto hemos invertido en USAID también? Hemos invertido cantidades de dinero, 100, 150 millones de dólares al año, y sin embargo ese dinero no se ve. ¿Por qué? Porque hay ciertos mecanismos que no permiten que ese dinero repercuta en el tema migrante. Ellos están más invirtiendo en áreas que realmente no benefician al migrante definitivamente. Por ahí yo concuerdo con el licenciado Rodríguez, y yo creo que debe haber un nuevo paradigma en la inversión de nosotros como norteamericanos. Ahora le hablo como norteamericano. ¿De qué manera se van a invertir esos recursos? Y yo creo que Kamala la tiene muy clara, y va a ir para allá para ver ese tema también. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a ambos. Han hecho una exposición muy, muy clara. Mire, cuando uno mira los miles de millones de dólares que han venido a nuestra región, incluyendo toda Latinoamérica, a veces nosotros acá hacemos el paralelismo con lo que fue el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, que no llegó a los miles de millones que se han invertido en Latinoamérica, a los que se han invertido en Guatemala. Por ejemplo, en este plan, la señora vicepresidenta Kamala Harris hablaba de 320 millones de dólares ahorita recientemente, una
muy generosa pues el apoyo. Pensemos que solo los migrantes mandan 1.200 al mes. Es decir, obviamente lo que se necesita es grande, pero haré mías unas palabras de un presidente que actualmente está tirando conceptos interesantes. Obviamente es polémico en otros, pero por ejemplo el presidente Bukele de El Salvador, él menciona y dice, mire, cuando el dinero no se roba, el dinero alcanza. Y señalaba en un discurso recientemente ante la Asamblea y enfrente también de los señores embajadores o representantes de naciones del exterior, él señalaba, mire, aquí han habido miles de millones de dólares que se han perdido en la corrupción, porque desafortunadamente la corrupción que todavía persiste en nuestros países y de la cual tenemos que hablar con mucha claridad, porque si no nosotros desenmascaramos a esa corrupción que está enraizada profundamente en nuestro sistema, desde los niveles más altos hasta los más bajos, jamás va a llegar esa ayuda directamente. Jamás van a crearse esos puestos de empleo donde deben de crearse, jamás va a existir la seguridad. Y podrán venir muchos millones y millones más que nosotros no vamos a lograr dar el salto y salir. Yo personalmente creo que nunca vamos a dejar de evitar que hayan migrantes, porque la migración, como les decía al principio, es universal, es histórica y siempre hay gente que va a migrar por una razón o por la otra, pero que no tenga que migrar por hambre, que no tenga que migrar porque no tiene esperanza, sino que migre por otras razones, que migre porque quiere una vida mejor, porque va a luchar por ella, porque la puede lograr aquí, pero también quiere tener otros horizontes. Nos vamos a tener que ir ya, mis queridos y estimados invitados. Quisiera en un minuto, por favor, para cada uno de ustedes que me dejaran un mensaje final de lo que quisieran compartirle a nuestra audiencia esta noche. Licenciado Mérida. Sí, les agradezco primeramente la oportunidad que me dieron, pero también a nivel, por decir así, hablando como migrante, yo creo de que han habido muchos tropiezos. El migrante organizado en Estados Unidos ha tratado a través de los diferentes gobiernos que hemos tenido de acercarse y hacer el trabajo para resolver ese problema que hablábamos de que salgan por problemas de hambre o problemas de destino. Creo de que nosotros vamos a seguir trabajando, aunque sigamos chocando con la misma piedra, pero en determinado momento creo que vamos a poder lograr algo mucho más sólido para nuestros compatriotas que así lo necesitan acá en Estados Unidos, especialmente de aquellos que andan acá por el MacArthur Park vendiendo mango, vendiendo ropa usada, que esos son los que más necesitan ese apoyo por parte de los gobiernos que los han abandonado. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Mérida. Licenciado Rodríguez, por favor, un minuto para unas palabras finales. Sí, no, pues igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder estar aquí con ustedes. Y creo que en la parte de la reflexión final es de también pues, contemplar o entender que ya las remesas ya son un flujo histórico que creo que, como bien lo acotaba usted, no se va a detener en los siguientes años. Entonces, también, pues, por un lado, una bendición o algo muy positivo para las millones de familias que son beneficiarias aquí en Guatemala. Sin duda es un flujo muy importante, pero tal vez el reto junto con cómo hacer que la migración no sea la única vía, sino pues una alternativa, pero no la única alternativa, también cómo hacemos el mejor uso posible de estos recursos, sin, por supuesto, dictarle a la persona cómo utilizarlos, porque como bien lo decía el licenciado Mérida, no se puede, o sea, con personas con tanta precariedad, pues no se les puede obligar a ahorrar parte de esos recursos cuando pues son para subsistencia mínima, pero hay distintos programas y hay distintas lecciones aprendidas de otros países, como por ejemplo a través de las remesas mejorar la inclusión financiera de las personas y que participen del sistema financiero formal, cómo ayudarlos a hacer el mejor uso de esos recursos. Creo que
políticas de esa índole junto con políticas para evitar la migración como única alternativa sería algo muy, muy positivo para Guatemala. Bueno, pues muchísimas gracias al licenciado Hugo Mérida, muchísimas gracias al licenciado Ricardo Rodríguez por esta participación que ha sido tan contributoria, tan ilustrativa. Gracias por el trabajo que están haciendo aquí y allá y sobre todo un saludo a nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias por ese amor que tienen por Guatemala. A pesar de estar lejos, no olvidan acá estas raíces y gracias a ellos Guatemala está saliendo adelante. Nosotros acá tenemos que poner nuestra parte para que, como dice el licenciado Rodríguez, pues no solo la remesa, sino que sea la remesa una parte, pero la riqueza real se produzca acá en esta bella tierra del Quetzal. Muchísimas gracias. Licenciados, que tengan ustedes muy feliz noche, les agradecemos esta participación y a todos que nos están escuchando, nos vemos pronto con más acción positiva. Muy buena noche, muchas gracias.